Esta mañana quiero empezar un tema que es sobre cómo oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor? ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo? Y hay como 4 nomás que vamos a oír la voz de Dios. El resto como que no va a oír la voz de Dios. Ahora sí, ¿cuántos quieren oír la voz de Dios de verdad? Muy bien. Eso, así se habla. Sofía. Esta mañana quiero empezar esta serie sobre escuchar la voz de Dios. Y tiene que ver con oír la voz de Dios y traer lo sobrenatural a nuestras vidas. Y la serie se llama ¿Cómo traer lo sobrenatural a nuestras vidas? Y vamos a empezar a crecer en la parte sobrenatural, porque Dios quiere moverse a través de nosotros. Y la primera parte para poder traer lo sobrenatural es poder escuchar al Señor. Así que voy a estar hablando acerca de esto. Y quisiera que abrieran sus Biblias en Juan capítulo 10, verso 27. Juan 10, 27. Bueno, ¿cuántos fueron bendecidos en el seminario del fin de semana? Ok. Juan 10, 27. ¿Listos? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Léalo conmigo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Para poder seguir al Señor en lo sobrenatural tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo opera el Señor? Y quiero hablar acerca de cosas. Durante muchos años en la iglesia se ha hablado también de que Dios en este tiempo está hablando solo por las Escrituras. Y las Escrituras son un medio por el cual Dios nos habla. Y realmente es el medio por el cual Dios tal vez nos habla más a nuestra vida. Pero Dios habla de múltiples formas. Dios no habla solamente por las Escrituras. Él nos está hablando continuamente a través de diferentes circunstancias. Lo primero que quiero que entendamos es que Dios todavía habla el día de hoy. Dios está hablando, dígale que está a su lado, Dios está hablando. Dios quiere hablarte a ti en tu necesidad, responder a tus preguntas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la palabra hijos es hijos maduros de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo está guiándonos continuamente. A ti te está guiando, te está hablando, te está enseñando continuamente. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces vas a poder ser guiado por Él y vas a poder madurar y crecer, ¿verdad?, como hijo de Dios. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu y solamente estamos con nuestro razonamiento humano o con nuestra experiencia del pasado, pero Dios no nos está hablando, entonces nosotros no estamos creciendo ni madurando como iglesia, porque estamos estancados como personas, porque no estamos escuchando la voz del Señor. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo, quiere hablarnos, guiarnos y revelarnos cosas para que podamos ser guiados en las decisiones, guiados en nuestros hogares, guiados en la iglesia, guiados en todas las cosas. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entonces estamos en problemas. Tal vez uno de los mayores problemas que tiene la iglesia hoy, que tenemos nosotros, es que no estamos escuchando a Dios con claridad.
Pero si usted va a caminar conmigo en estas semanas, usted va a aprender a escuchar con claridad al Señor y vas a mirar cómo tu vida va a ser transformada cuando obedezcas la voz del Espíritu Santo que está en tu corazón. Él te va a hablar a ti de diferentes maneras. En el pasado las personas escucharon a Dios y Dios les habló de manera directa. Dios tiene la capacidad de hablar, de decirnos. Yo recuerdo cuando estábamos con mi esposa tomando la decisión cuando nació nuestra hija mayor, María Alejandra, y estábamos nosotros trabajando. Yo trabajaba a tiempo completo en el ministerio, ella trabajaba en un colegio, y nosotros estábamos trabajando y nuestro ingreso era bien para nuestras necesidades, pero cuando llegó María Alejandra, en el corazón de los dos estuvo el deseo de que uno de los dos dejara de trabajar y pudiera atender a la niña, y desde luego, como iban a hacer, ella estaba como en su 6º mes de embarazo tal vez. Nosotros queríamos hacer la voluntad de Dios, y uno dice, pues la parte económica es difícil, llega otra boca que alimentar, viene con un montón de gastos, de médicos, de cosas, ¿qué hacemos? Y recuerdo que nos arrodillamos ante el Señor, estábamos en la cama y le dijimos, Señor, por favor, háblanos y dinos qué debemos hacer, porque en nuestro corazón está esto, pero no sabemos si es tu voluntad, que simplemente pase la licencia de maternidad y entonces podamos seguir trabajando y nuestro niño, pues nuestra niña estaría en una guardería o algo así. Y cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu de Dios descendió y nos habló en nuestro espíritu, sentimos la sensación, y es una de las maneras como Dios habla, y voy a explicar esto la próxima semana. Dios nos habló en nuestro espíritu y nos dijo, ten paz, yo les voy a proveer lo que necesitan para que su niña crezca y tenga mamá en casa. Y cuando oramos, los dos abrimos los ojos y yo sentí literalmente la nube de Dios, la presencia de Dios descender sobre mí, y nos dio esa convicción. Le dije, está hecho, el Señor nos dio la vía libre y lo que tenemos que hacer es que tú renuncies. Y yo quiero decirle que cuando ella renunció, ella ganaba mucho más de lo que yo ganaba económicamente por mi trabajo en el ministerio. Entonces para nosotros era prácticamente renunciar al 70% de nuestro ingreso. Eso significaba que íbamos a quedar en rojo. Pero el Señor nos habló en nuestro corazón y nos dijo, tranquilos, tengan paz. Ella siguió su trabajo y ya sobre el nacimiento de la niña ella renunció, y terminaba el año escolar, renunció y dijo, no continúo para el siguiente año. Y nosotros con la paz de Dios, escuchando la voz de Dios, obedecimos, renunció. Y cuando ella renunció, al mes o a las pocas semanas, en el lugar donde yo trabajaba, me ascendieron y literalmente triplicaron mi sueldo. Literalmente. Y Dios aparejó todas las cosas para que nosotros estuviéramos bendecidos, en paz, con lo necesario para todas las cosas. Eso es oír la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, estarás seguro en tus decisiones, aun cuando parezca que económicamente no es bueno. ¿Sí me estás comprendiendo? Dígale que está a su lado, necesitamos oír la voz de Dios. Porque si no, tus decisiones estarán basadas en las finanzas. Y el que te está guiando no es el Señor, sino el dinero. Y ese es otro Dios. Muchas personas cuando ahorita que estamos, ¿cuántos llenaron su tarjetica para dar para ProTemplo? ¿Cuántos levanten su mano los que llenaron la tarjetica? ¿Sí? ¿El resto no llenó? ¿Ninguno? ¿No llenaron la tarjetica? Por favor, entréguenla a la salida, entréguenla porque queremos ver la intención. Pero una de las cosas que nosotros le estábamos diciendo al Señor cuando estábamos dando es, Señor, ¿cuánto tenemos que dar? Y no depende de mi ingreso. Muchos tomaron decisiones por el ingreso. Dicen, no, yo tengo tanto, puedo dar tanto. Eso es una manera equivocada de dar. Porque Dios te va a guiar a dar para bendecirte a ti. Escúchame bien. Muchas veces nosotros damos los 100,000 que alcanzamos a dar. Los 100,000 pesos que alcanzamos a dar. Y Dios lo que quiere es que tú des más, porque cuando tú das más, Él te va a bendecir muchísimo más que eso. Pero si tú te quedas en tu matemática humana, en tu presupuesto humano, no vas a dar absolutamente nada en el reino de Dios, porque Dios no opera de esa forma. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo fue donde esta viuda pobre que estaba muriéndose de hambre, tal vez se acuerdan de la historia,
en Reyes, en el libro de Reyes, y él fue allá, y dice que cuando llegó se encontró esta señora, y la señora iba con unos leños, y le dice, la saluda, y ella se da cuenta que él es el profeta, y le dice, ¿cómo estás? Y ella dice, no, pues estoy aquí con este poquito de leña, me queda un poquito de aceite y un poquito de harina, y iba en este momento a prepararla para comérmela con mi hijo, y echarnos a morir, porque la sequía que había sobre la tierra era increíble, no había comida, no había alimento. Dijo, solo me queda un puñado de harina, un poquito de aceite, y con eso como, y se me acabó todos los alimentos, y no hay más alimento, voy a morir. Y el profeta le dice, ven acá, quiero que tomes ese poquito de harina, quiero que tomes ese aceite, y hagas una torta y me traigas, porque yo quiero comer. Imagínense si esta mujer no hubiera escuchado la voz de Dios a través del profeta. La historia continúa diciendo que esta mujer fue obedientemente, le trajo agua, le trajo lo último que tenía y le trajo la torta, él comió, y luego el profeta se levanta y dice, el Señor ha dicho esto, la harina de tu tinaja nunca faltará, ni el aceite, y comerás y te saciarás y habrá provisión para ti todo el tiempo. ¿Saben cuánto tiempo comió en promedio esta señora? 2 años viendo el milagro de Dios, que la harina, aunque le sacaban la harina, se multiplicaba, y aunque le sacaban del aceite, se multiplicaba. Si ella hubiera guardado para sí este asunto, hubiera muerto de hambre. Y lo que Dios está diciendo a su iglesia es, empiecen a creer en mí, en lo sobrenatural. Empiecen a dar más allá de sus fuerzas, empiecen a creerme a mí más allá de lo que ustedes piensan que va a hacer. Porque yo voy a traer bendición sobre mi casa, cuando en mi casa me crean que la provisión viene de mí y no del hombre, no de tus recursos, no de tu trabajo, no de tu fuerza. Cuando tú abras tu corazón y me creas y hagas más allá de tu entendimiento, más allá, entonces yo traeré bendición sobre la casa y te sacaré de vivir todo el tiempo, ¿verdad?, a duras penas con lo justo. ¿Me está comprendiendo? Y cuando estábamos ahorita en lo de ProTemplo con mi esposa, estábamos diciendo cuánto podemos dar. Vamos a tomar 2 o 3 veces este año ProTemplo, porque queremos hacer el ahorro. Y dijimos, bueno, podemos dar esto. Y ya lo dimos, de hecho. Pero dijimos, Señor, ¿esto es lo que quieres que demos? Y lo duplicamos. Algo que no podemos dar, que no nos va a alcanzar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Nos duplicó la provisión en una semana. De lo que dimos, nos devolvió 4 veces más. Escúcheme esto. Yo solo le quiero decir a usted que si usted sigue viviendo en lo natural sin escuchar la voz de Dios, usted va a seguir viviendo con escasez. Vas a seguir viviendo con problemas. Esto no solo opera en lo económico. Cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo me convertí al Señor, uno de mis primeros ejercicios fue ir y pedir perdón a ciertas personas que había ofendido en el pasado. Y Dios me habló a mi corazón esto. Y yo me puse a pensar, el Señor me habló, y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces vienen todos los argumentos a la mente. No, pues si vas allá, y había una persona que yo había ofendido y ella no sabía que yo la había ofendido. Escúcheme bien. Ella no tenía ni idea que yo había hecho algo mal contra ella, no lo sabía. Y recuerdo que el Espíritu de Dios me habló y me dijo, quiero que vayas y le pidas perdón porque tú ofendiste a esta persona y aunque ella no sabe, ella necesita perdonarte y tú necesitas recibir el perdón de Dios en tu vida. Y yo empecé a batallar con la voz de Dios diciendo, pero Señor, ellos no saben. Bueno, si yo no le digo nada no se va a dar cuenta, y ojos que no ven, corazón que no siente. Y el Señor, por una semana, yo me arrodillaba y el Señor me decía, ve y pide perdón, ve y di lo que hiciste, ve y arrepiéntete. Finalmente no pude más, la voz del Señor me hablaba en mi corazón, en mi conciencia, me decía, está mal lo que estás haciendo, y finalmente yo oré y le dije, Señor, ayúdame, voy a ir, pero por favor ten misericordia de mí, que no me van a pegar en esa casa. Y yo recuerdo, yo tenía 19 años, y yo le dije a esa persona, la llamé y le dije, oye, ¿tienes un minuto esta tarde?
Y yo recuerdo con todo el temor, con toda la vergüenza, con todo lo que sea, yo oraba y decía a Dios que no esté en la casa, que no esté en la casa, que no esté, que cuando yo llegue no esté. Y cuando toqué, abrieron la puerta, ahí estaba. Y yo le dije, vengo, pero no vengo con con algo bueno, vengo a decirte algo malo que yo hice contra ti. Y le confesé lo que había hecho. La señora, era una señora, se quedó pálida, me miró y le dije, perdóname. Y me miró con eso que yo pensé que se me iba a lanzar. Después me dice, ¿sabes? Veo en ti que has conocido a Dios, porque nadie hace esto si no conoce al Señor. Y me perdonó. Yo salí brincando en una pata, salí feliz, mi conciencia en paz, se abrieron puertas de bendición porque escuché y obedecí la voz del Señor. Y cuando uno escucha la voz de Dios se abren puertas, cosas sobrenaturales. Por eso quiero que la iglesia empiece a oír la voz de Dios, porque si no la escuchamos, nunca vamos a lograr salir a lo que Dios tiene para nuestras vidas, ni como iglesia, ni como familias, ni como personas. Tenemos que oír a Dios. Dile al que está a tu lado, escucha la voz de Dios y obedécela. Aunque vaya en contra de tu presupuesto, aunque vaya en contra de tu vergüenza. Escúchame, cuando escuchas la voz del Señor y tú obedeces esa voz, Dios te va a bendecir y te va a sacar adelante. Pero si vivimos en lo natural, solo haciendo lo que nos parece bien, lo que el mundo hace, nunca vamos a tener nada de Dios. Dios habla hoy. Dios le habló a Isaac. Génesis 26:1 dice, después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? Le dijo, no temas por el hambre, no desciendas a Egipto, no te devuelvas al mundo, no te devuelvas allá, yo voy a proveer para ti. La historia sigue en que el hombre en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, el tipo sembró y en medio de la sequía cosechó al 100%, porque oyó la voz de Dios y obedeció la voz del Señor. ¿Me estás comprendiendo? A veces el tiempo donde Dios te pide que siembres es el de mayor sequía para tu vida. El tiempo donde más estás en problemas. Con Marilena tenemos esta costumbre, ya hemos entendido esto de Dios. Cuando estamos en problemas económicos, cuando vemos que las cosas no están funcionando bien, le decimos, mi amor, es tiempo de diezmar más, es tiempo de ofrendar más, porque entendemos que la voz de Dios no es como la voz del hombre, no es como la voz de la tacañería o del temor a la pobreza. Cuando Dios te dice siembra, es porque Él quiere multiplicar tu siembra. Y muchas veces el tiempo donde Dios dice siembra es el tiempo donde no tienes, porque es fácil sembrar cuando uno tiene. Es muy fácil, cuando usted le está sobrando y usted tiene más, yo doy, yo pago, yo hago. Pero cuando no tienes, es cuando tienes que escuchar la voz del Señor. Y es ahí donde Dios prospera a las personas. No las va a prosperar a menos que escuchen su voz y la sigan. Y tú puedes escuchar la voz de la gente, porque la voz de la gente, ay, estás loco, ¿cómo haces? No, si no te alcanza, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a ir a pedir perdón? ¿Cómo vas a ir a hacer esas cosas, hombre? Deja el problema ya, deja que otro resuelva eso nadie se va a dar cuenta. Pero la voz del Señor es clara, y Él nos va a guiar a muchas cosas en bendición. El Salmo 89:19 dice, entonces hablaste en visión a tu siervo, y le dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. David escuchó la voz de Dios. El Salmo 89 es el llamado de David. David escuchó de Dios cuando Dios lo envió a llevarle esos panes y esos quesos a sus hermanos. Y él fue obediente, obedeció a su padre y se fue. Él no sabía lo que le venía, pero como escuchó la voz del Señor, él se fue de manera obediente y fue a ese lugar. Y él no sabía que por obedecer y escuchar la voz del Señor, ese día se iba a encontrar con un gigante.
Él no tenía ni idea en la mañana cuando salió de su casa que al escuchar la voz de Dios a través de su Padre, que era su autoridad espiritual sobre su vida, e ir y hacer lo que se le había ordenado, esa tarde él sería cargado en hombros y toda la nación sería salva por causa de que él escuchó y obedeció a la voz del Señor. ¿Me están comprendiendo? Alguien que diga amén. Amén. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cosas extraordinarias te suceden que no son naturales, que no son planeadas por ti. Si tú te vives en la matemática, si vives en la experiencia del pasado, si vives en esas cosas, nunca vas a poder ver la mano de Dios sobrenatural sobre tu vida. Por favor, toque el que de su lado, dígale: no te duermas, que esto es para ti. Esto es para ti. Estos hombres escucharon la voz de Dios, y Dios habla de múltiples formas. Dios puede hablar a través de ángeles, puede hablar a través de sueños y visiones. Dios puede hablar de una impresión en tu espíritu. Voy a explicar todo esto y vamos a hacer ejercicios espirituales aquí para escuchar la voz de Dios. Pero toda la iglesia tiene que aprender a escuchar lo que Dios le está diciendo, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Ahora, cuando oímos la voz de Dios, estamos hablando de que estamos escuchando un rema de Dios. Déjeme explicarle esto. Por favor, vaya a Lucas capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Y vamos a leer una historia, vamos a leer del 4 al 6, de Jesús con sus discípulos. Anótelo ahí: la voz de Dios es un rema de Dios, y ya le voy a explicar qué es eso. La voz de Dios es un rema de Dios. Cuando compartí esta mañana la promesa que lancé sobre la iglesia de este rey Joaquín, ¿para cuántos esto fue algo que tocó su corazón? ¿Para cuántos esto dice: esto es para mí? ¿Para cuántos? Levánteme su mano si esto fue para usted. Muy bien. Un rema de Dios es cuando Dios te dice algo a ti directamente, que puede estar en la Biblia, como esta mañana compartí esa palabra. Hay otros que dijeron: chévere eso, pero eso no es para mí. ¿Sí? Eso no fue un rema para ti. Un rema es cuando Dios te habla a ti directamente acerca de una necesidad específica que va a cambiar esa necesidad y va a traer una transformación. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo leo la Biblia? Yo estoy buscando el rema de Dios. ¿Qué Dios me está diciendo para mi día hoy? Porque si yo tengo la palabra de Dios para mí hoy, así venga lo que venga ese día, Dios me va a dar la victoria. Porque esa palabra de Dios, eso que Dios me dice que haga, es lo que me garantiza a mí la victoria. Cuando usted hace su tiempo a solas con Dios y usa su separador, usted busca los pecados, usted se arrepiente, las actitudes que debe cambiar, las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios, escúcheme bien, la promesa que hay cuando usted lee la Escritura y hay un versículo que le llega al corazón. ¿Cuántos han leído en su tiempo a solas con Dios un versículo del pasaje que leen y ese pasaje les toca el corazón profundamente? Levánteme su mano si usted lo ha hecho. Ese es el rema de Dios para ti. Rema significa palabra hablada de Dios. Palabra hablada de Dios. Logos es la palabra escrita de Dios. Entonces, esas son dos palabras griegas que quiero que maneje usted. La Biblia escrita es el ¿qué? El logos de Dios. El rema es esa palabra que se aplica a tu vida en tu necesidad cuando tú la necesitas. Es en un tiempo, en un espacio específico, en una necesidad determinada. Esa es la diferencia entre un logos y un rema. ¿De qué vive la gente? ¿Cómo puede vivir una vida guiada por el Espíritu Santo? ¿Por el rema o por el logos? ¿Por el rema o por el logos? Por los dos. Escúcheme. ¿Por qué razón? El logos te dice aquí: sé honesto. Los 10 mandamientos, ¿cierto? No robes, no mientas,
¿Sí? Eso es logos. Si usted va a un negocio y usted empieza, y usted sabe que el negocio es como torcido, y usted empieza, Señor, ¿será que hago este negocio? Dame un rema, Señor. No te va a dar un rema, ¿por qué? Porque contradice esta palabra escrita, que es el logos. El rema está sujeto al logos, tiene que obedecer lo que el logos dice. Algunas personas están haciendo, por ejemplo, negocios. En la parte de negocios es muy fácil equivocarse. El Señor dice, no te unas en negocios con gente, como socios en sociedades, con gente no cristiana. Gente que no comparta tus valores, que no sea igual de honesta a ti, que no tenga los mismos principios, que no tenga a Dios. Entonces usted empieza a orar, Señor, pero es mi amigo, Señor, nos conocemos desde hace 50 años. Y usted empieza y Dios no le va a dar ningún rema. Es más, usted se lo puede inventar, usted puede abrir la Biblia y ve y haz como te parece. Ay, el Señor, gracias, tú me dijiste que sí, eso es para mí. Mentira, se lo inventó usted solito. ¿No es que a mí me pasaba cuando estaba escogiendo novia? Había una vieja bien buena que me gustaba, espectacular, y entonces yo estaba ahí emocionado, y yo recuerdo, y yo empezaba, Señor, tú sabes, mi corazoncito, fulana de tal, y oraba, y ayunaba, y la Biblia hace rato me dijo, no te metas en una relación de noviazgo con nadie que no sea hijo de Dios. No te metas, porque te vas a equivocar. Yo me acuerdo, yo escribía, y yo, ay, Señor, yo encontraba esas promesas de Isaías que decían, y florecerá el desierto como el Líbano. Uy, Señor, sí. Ella es una flor en el desierto. Yo lo interpretaba a mi acomodo. ¿Estaba comprendiendo eso? Hoy solo voy a explicar este pedacito, pero quiero que usted me lo entienda en el corazón. Porque si usted no sabe que el logos determina el rema, el logos es el que le da causa al rema. Porque usted puede decir, el Señor me mandó aquí a que me divorcie. Aquí dice en la Biblia, vean. Hay gente que hace eso. Pero la Biblia dice, no, resuelve con tu esposo, con tu esposa. Hay causales y hay cosas, pero resuelve. Él no te mandó a que te divorcies. Ay, es que en la predicación el pastor dijo que lo que no sirve, que lo que no estorba, échalo fuera. ¿En serio? Y hay casos donde yo sí he recomendado esto, pero es un estudio muy cuidadoso del asunto de qué es lo que está ocurriendo. Cuando hay abuso, cuando hay cosas donde tu vida peligra, hay momentos en los cuales no se debe tolerar y tú sí puedes separarte, literalmente. Pero en la mayoría de los casos lo que Dios dice es, cambia tu vida, tu corazón, arréglate con esa persona y restaura tu relación, porque Dios no es un Dios que está buscando que la gente se separe. El logos de Dios dice, sé fiel, perdona, restaura, cambia, restituye, haz restitución sobre tu cónyuge y verás cambios en su vida. Ese es el logos de Dios. Entonces el rema de Dios no vendrá para decirte sepárate, porque eso contradice la escritura. Por eso hay que leer la Biblia, hay que leerla completica. Además de tu tiempo a solas con Dios, toma un tiempo donde lees y lees y lees para que te enteres de todo el logos de Dios. Pero cuando haces tu tiempo a solas con Dios, busca ¿qué? El rema de Dios, esa palabra que va a llegar a tu corazón, que es la respuesta para tu día, para tu necesidad. Porque si estás solamente leyendo, ¿verdad? Como leer cualquier cosa, como leer la lista del mercado. ¿Ya leí? No. Dios te va a hablar cada mañana, cada tarde, cada noche, te va a hablar y te va a dar una palabra específica en tu necesidad. ¿Qué dice aquí? Lucas capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, Jesús estaba enseñando. Dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón, ¿qué dijo? Simón Pedro, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo veo que cuando Dios nos habla algo, generalmente nosotros acudimos para responder ante esa dirección de Dios al fracaso de nuestro pasado. Escúcheme bien esto. Eso generalmente es lo que ocurre.
El Señor no le estaba preguntando a Pedro. Ahora yo me puedo imaginar que Pedro estaba pensando, Señor, tú eres un carpintero. Me da pena contigo, pero tú no manejas este asunto de la pesca. A veces me dicen a mí, pastor, sí, lo que usted me está diciendo suena muy bueno y todo el cuento, pero usted es pastor, usted no sabe esto. Y lo que pasa es que yo no te estoy hablando por mi experiencia, te estoy hablando un rema de Dios para tu vida. Y le he dicho remas a personas que les he dicho literalmente, no te metas en eso, que eso no es de Dios, sin siquiera saber el negocio o lo que están haciendo. Y las personas como que lo miran a uno y dicen, bueno, está bien. Y yo no les digo nada porque finalmente es su decisión. Yo cumplí con darles el rema del Señor sobre ese negocio, sobre ese asunto. Y van y se meten y se pegan las quebradas, las cascadas, las descalabradas más tenaces. Porque cuando algo no tiene la bendición de Dios, escúchame, si no es la voz de Dios para tu vida, va a fracasar. Por eso tenemos que escuchar la voz del Señor. Y a veces Dios me habla en la predicación, a veces Dios te habla en tu tiempo a solas con Dios, te da el rema para la respuesta. Pero recuerda siempre que Dios te da un rema, consultar el logos, la palabra. Entonces, ay, pero pastor, yo apenas estoy leyendo la Biblia hace 2 meses. Bueno, consulta con personas que tengan más conocimiento en la palabra de Dios, porque ellos te van a ayudar a tomar una decisión sabia, mientras tú terminas de leer tu Biblia y estás aprendiendo todo el consejo de Dios. ¿Comprende eso? Es súper importante. Entonces el Señor les dice a ellos, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. La frase palabra es rema en ese versículo. Rema. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Él no era pescador, él no estaba pescando, acababa de enseñarle a una multitud de gente, le estaba hablando la palabra, y de pronto les dice, vamos al otro lado, metámonos al lago, y van a echar la red a este lado. Pedro resistió su voz, pero después dijo, bueno, vamos a ver si lo que el Señor dice es real. Y dice la Escritura, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Para qué sirve el rema de Dios? Para que lo que estés haciendo te produzca fruto, sin importar lo que sea. Lo que estás haciendo con la guía de la voz de Dios, que el Señor te dice, haz esto o haz lo otro, te va a dar ¿qué? Fruto. Y vas a dejar de desgastarte enormemente. Yo lo veo cada rato en terapia y con mis discípulos, con la gente que están. A veces están enredados y Dios me da un rema, me da una palabra para ellos. Tú tienes esta necesidad, este problema, y uno desata la palabra sobre ellos, el Señor les habla a su corazón e inmediatamente se les quita tanta cosa que a veces se le mete a la gente en la mente para no seguir a Cristo o para no dar fruto para Dios. ¿Qué necesitas con esos discípulos que no crecen o que están ahí? Necesitas el rema de Dios. ¿Qué necesitas para ese negocio? ¿Qué necesitas? El rema de Dios. ¿Qué necesitas para resolver el problema familiar que tienes? Necesitas una palabra de Dios, una promesa de Dios, una dirección específica de Dios. ¿Cómo le ayudo a este muchacho? ¿Cómo llego a su corazón? Necesitas un rema de Dios. ¿Cómo le llego al cabezón de mi marido? Al corazón. En lugar de estar peleando, cantaleteando, ¿con qué rema, cuál palabra de Dios va a hacer que reaccione y cambie? Pídaselo al Señor. Escucha la voz de Dios, porque el rema de Dios hará lo que tú no puedes hacer. Penetrará el corazón y cambiará circunstancias, cambiará cosas. Ese es el rema de Dios. ¿Cuántos van a buscar el rema del Señor? Ese rema de Dios va a ser desatado aquí en la iglesia, en la predicación. Va a ser desatado en tu tiempo a solas con Dios. Cuando tú ores y le preguntes a Dios, va a ser desatado a veces de manera inusual. Dios me ha hablado a mí a través de películas. Los sábados en la noche, con mi familia adoramos al Señor por espacio de 1 hora. Las más de las veces que adoramos, mientras adoramos, cantamos, a veces danzamos, los 4 ahí, estamos ahí, y Dios viene con una palabra, ¡pah! Claro, Señor, esto es. Viene el conocimiento espontáneo de Dios, ese rema, esa palabra, viene a mi mente. El Señor me la pone ahí en la mente, sobrenaturalmente. Eso va a venir si tú lo esperas, si tú lo buscas.
de corazón. ¿Sí me estás comprendiendo? Y lo que Dios quiere es que su iglesia escuche, y vamos a escuchar a Dios. Vamos a meternos a escuchar al Señor. Porque cuando escuchamos su voz y Dios nos habla algo, no hay posibilidad de fracaso. Escúchame bien, no hay posibilidad de fracaso, iglesia. No hay posibilidad. A veces hacemos y hacemos cosas. Y mientras más fracasamos, más hacemos. En lugar de detenernos y decirle, Señor, háblame. Tomar un tiempo. Orar, ayunar, decirle, Señor, háblame. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta necesidad? En estos días el Señor me ha estado guiando para tomar 2 días de ayuno por semana. Son 2 días y créame que cuando empecé a hacerlo y a quedarme quieto con Dios fue duro, porque hay mucho que tengo que hacer muchas cosas, pero me doy cuenta que en estas 2 semanas que llevo haciéndolo he visto más fruto en lo que he hecho que cuando trabajaba y hacía, sin consultar la voz de Dios, sin escuchar al Señor. Este es el desafío. Dios va a abrir tus oídos espirituales para hablarte. Si tú te detienes y empiezas a preguntarle al Señor en la situación que tienes, ya sea por tus discípulos, ya sea por tu parte financiera, ya sea por tu salud, ya sea por lo que sea, y le dices, Señor, ¿cuál es tu dirección en este asunto? Yo les aseguro que el Espíritu de Dios les va a hablar y van a salir rápidamente de ese problema, porque van a escuchar la voz del Señor. Y cuando Dios te hable, no habrá circunstancia en tu vida que no caiga ante tus pies. No habrá circunstancia. Pedro podía haber dicho testarudamente, estoy cansado, deje así, seguir remendando sus redes y me voy a dormir toda la noche trabajando y nada, cansado, trasnochado. Pero él decidió echar las redes en la palabra de Dios, en lo que Dios le había hablado. Y cuando yo echo mi red en su palabra, hay pesca. Siempre habrá fruto, siempre habrá pesca. Ahorita estamos orando por el evento. Pregúntele al Espíritu de Dios, Señor, ¿a quién quieres que invite? E invítelo. Páguele la boleta si quiere. Bendígalo. Pregúntele a Dios, ¿cuánto quieres que dé pro templo? Pregúntele al Señor, ¿en qué quieres que sirva? ¿Cuál es tu voz? Porque a veces hacemos y no logramos fruto, porque estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Comprende eso? Y el Espíritu de Dios vendrá. Pregúntele, Señor, ¿cómo llego al corazón de mi hijo? ¿Cómo llego al corazón de mi marido? ¿Cómo llego al corazón? ¿Con qué palabra? ¿Cuál es la forma? ¿Qué quieres que diga? Y Dios hablará. Y cuando te la muestre, hazlo. Ok, Dios habló. Dios hará que eso fructifique en tu vida. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Dígale, Señor, entiendo que es el Logos, que es tu palabra escrita. Gracias por tu palabra escrita que me da directrices generales para trabajar, para mis relaciones. Me habla del perdón, me habla de tantas cosas hermosas, del trabajo. Yo quiero aprender, quiero todos los días leer tu palabra. Dígale, Señor, quiero todos los días llenar mi corazón de conocimiento. Pero, Señor, también necesito que me hables específicamente para estas circunstancias. Algunos han dicho, es que yo no escucho a Dios. Yo no estoy escuchando la voz de Dios. Y Dios quiere que le escuches. La voluntad perfecta de Dios para tu vida es que tú lo escuches. No es que Dios no te quiera hablar, eso es una mentira del diablo. Dios siempre quiere hablarte, porque eres su hijo, porque te ama, porque Él te salvó. La mentira de Satanás es hacerle creer a los hijos de Dios que Dios no les habla. Dios sí te está hablando, aun cuando estés equivocado o pecando, Dios te está hablando, porque Él te ama.
Él te quiere guiar, corregir, enseñar, instruir. Ese es el logos de Dios. Y ahora Dios quiere hablar a tu necesidad específica. Y lo que el Señor quiere hacer es abrir los oídos espirituales, los ojos espirituales, que tú puedas sentir con claridad cuál es su voz en tu espíritu. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, dígaselo por favor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la mentira de que tú no me quieres hablar. Tú dijiste: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo soy oveja de Jesús, te pertenezco a ti. Tú me compraste por tu sacrificio en la cruz, por sangre fui comprado, te pertenezco a ti. Ahora el Espíritu de Dios vive en mi corazón. Y yo te pido ahora que yo pueda detenerme y empezar a preguntarte para cada cosa, en oración, en ayuno. Puedo empezar a preguntar y consultar tu voz para que tú me guíes. Dios no te hablará si tú no le quieres oír. Dios te hablará y no escucharás si no te detienes para oír. Yo tengo este problema a veces con mis hijos. Les quiero decir algo y ellos están tan acelerados porque quieren pasar a hacer otra cosa que salen corriendo y no terminan de escuchar mi instrucción. Y se equivocan, fallan. Así nos pasa a nosotros. Nuestro Padre nos está hablando y nosotros nos paramos antes de que termine de decirnos la instrucción. No te pares antes de tu tiempo a solas con Dios. Ven a la iglesia y escucha el rema de Dios. Escucha lo que Dios está diciendo a su iglesia. Escúchalo. Cuando te hable tu líder espiritual, escúchalo. Porque Dios puede estar hablando la palabra rema a tu vida a través de tu líder de célula, a través de tu padre espiritual. Escúchalo. Dile: Señor, perdóname por no haberte escuchado. Perdóname porque me has hablado por diferentes medios y yo no me he detenido para hablar, para escucharte. Me he concentrado en hablar y en hablar y en hablar y decirte lo que quiero, mis necesidades y bla, 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 bla. Pero no he hecho el silencio. Cuando hago mi tiempo a solas con Dios, acostumbro a hacer silencio. Silencio. Empecé 1 minuto de silencio para escuchar a Dios. Después crecí a 5 minutos de silencio. No solo hablando, no solo leyendo. Sí, leo, oro, le pido a Dios, pero luego hago silencio. Y entendí que el Espíritu de Dios empezaba a poner en mi corazón palabras. A veces un sentir, a veces una visión. Algo me hablaba Dios. Silencio. Sí, yo me quedaba dormido algunas veces. Pero con el tiempo y con entrenamiento, persistiendo, me di cuenta que el Espíritu de Dios empezó a hablar más a mi corazón, a revelarme más cosas en su palabra, más de las que había leído, más de las que el tiempo a solas con Dios pregunta, más profundo para mi corazón. Dile: Señor, quiero escucharte. Y ahora, en el nombre de Jesús, ore conmigo. Ponga sus manos sobre sus oídos, por favor. Dígale: en el nombre de Jesús, yo abro mis oídos espirituales. En el nombre de Jesús, renuncio a las voces de mi estrés, de mi carne, de mis pensamientos. Me gritan en la cabeza, la presión de la gente. Quiero escucharte, Señor, ser dirigido por ti. Todos los que son hijos de Dios, maduros, estos son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios anhela guiarnos y llevarnos a la madurez. Dígale: Señor, perdóname por que como Pedro, tantas veces te digo: no, eso no es. Ya trabajé en eso y me fracasó. No, yo quiero oír tu voz para hoy. Y así me digas que tengo que volver a hacer lo mismo otra vez. Si tú me lo dices, es diferente a que cuando yo lo hice la primera vez, sin que tú me guiaras, sin que tú me enviaras. En el nombre de Jesús, hay personas aquí, el Espíritu me está hablando, escucha bien. Hay personas aquí que han hecho una y otra vez la misma cosa y ha fracasado. Y sí, es el plan de Dios
Están como Moisés tratando de liberar al pueblo de Israel sin ser enviados. Cuando Moisés se fue a tratar de liberar al pueblo de Israel de Egipto sin ser enviado, él fracasó, terminó en el exilio. La segunda vez, cuando ya Dios le habló y lo envió, él fue y tuvo la victoria. Porque Dios, ¿cuál fue la diferencia? Dios lo envió, él escuchó a Dios. Antes él solo quería, tenía una buena intención, pero Dios está diciendo: tú has estado haciendo ciertos trabajos y ciertas cosas y fracasando, y Dios está diciendo: ahora vas a tener éxito porque yo te voy a enviar y te voy a hablar. Señor, abro en el nombre de Jesús cada oído espiritual en este lugar y declaro en el nombre de Jesucristo que escucharán tu voz y vendrán y contarán la victoria del Señor. Por haber escuchado tu voz, se destapan los oídos en el nombre de Jesús, y esta semana van a escuchar audiblemente la guía. Y cuando calles, sobre todo cuando calles, vas a escuchar audiblemente al Señor diciéndote cosas en tu corazón. Vas a escucharlo, vas a oír. Padre, bendigo los oídos espirituales de mis hermanos, sean benditos. Bendiga sus oídos, dígale: yo, Señor, yo bendigo mis oídos espirituales. Se abre mi espíritu el oír, se abre mi espíritu el oír. No estaré más sordo, confundido, tratando de buscar en la Biblia alguna dirección. No, tú me guiarás, tú me hablarás, me llevarás. La segunda palabra que Dios me dio esta semana, en mi tiempo de oración y ayuno, es el Salmo 29. Voz de Jehová que suena, que truena. La voz de Dios se escuchará en esta casa. La voz del Señor que desgaja las encinas, voz que rompe los obstáculos, voz del Señor que quebranta la enfermedad, voz del Señor que trae bendición. Y quiero que usted me ayude orando esta semana. Jueves y viernes estoy buscando al Señor, y si usted se une a mí para tomar un tiempo con Dios, vamos a buscar oír al Señor y haremos lo que Dios nos diga. Tome un tiempo cada semana para orar y ayunar. Si usted lo quiere hacer conmigo los jueves y los viernes, los dos o uno de los dos, pero que estemos orando y buscando, porque los oídos se están abriendo. Oídos se están abriendo. Cuando estabas allá atrás, yo tuve un sentir y una percepción en mi corazón. Yo estaba pensando en Daniel, ¿dónde está Daniel? Y yo te voy a lanzar este reto, Daniel: que entrenes a una persona para que toque el bajo. Y yo siento que Dios te va a dar un discípulo, y no solo le vas a enseñar la palabra, sino que le vas a enseñar a tocar el bajo. ¿Me estás comprendiendo? Y lo vas a bendecir. ¿Sí? Y cuando estaba orando, tuve otra percepción, y yo te vi a ti, por eso me acerqué a ti. Yo no me acerqué porque no quisiste subir a escuela dominical, no fue por eso. Cuando yo te vi a ti, yo tuve la percepción de que tú podías tocar estos instrumentos. ¿Sí? Que tú podías tocar, ¿verdad? Y yo te pregunté, me acerqué a ti y te pregunté, y te dije: ¿tú alguna vez has tocado? Y tú me dijiste algo que yo no tenía ni idea, que tú habías tocado la batería. ¿Sí? Y que tocabas en un grupo. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Esto es el rema de Dios. ¿Es verdad lo que te estoy diciendo o no? Yo no le dije nada a él, pero yo tengo una sensación en mi corazón: si no tocas batería, tocarás esto. Yo no sé si Rocío tiene el corazón, yo sí que sí tiene corazón para enseñarle. No tenemos ahora batería, pero la tendremos. Pero si quieres empezar por esto, que es espectacular, yo quiero hacer la conexión en el espíritu, pero depende de ti.
Si tú lo quieres, acércate a ella y búscala. Yo sé que ella te puede enseñar. Y tuve otra percepción. Tuve la percepción de que había muchachos aquí que van a ser tremendamente usados por Dios en la adoración. Y yo sé que no vinieron hoy. Tengo una revelación, que el que le suene el celular le va a invitar a comer pizza. Pero sé que el Señor va a traer bendición. Este es un año de cambios, hermanos. Pero empieza volviendo nuestro corazón a escucharlo a Él. ¿Sí me estás comprendiendo? El rema de Dios está fluyendo. Y esto no es nada. Usted está viendo el rema en vivo, ¿sí o no? Está entendiendo esto del rema y el logos. Lo está viendo en vivo porque el Espíritu quiere impartirlo en su espíritu. Dios les va a hablar. Solo afinen su oído, estén pendientes. Díganle: Señor, yo quiero el rema. Yo quiero oír tu voz. Quiero seguir leyendo tu logos todos los días. Aprenda la palabra para que no esté preguntando bobadas como preguntaba yo al Señor en el pasado. Y no haga cosas estúpidas, creyendo que Dios lo está guiando. Pero el rema de Dios es real. Dios quiere hablar a su iglesia hoy. Y nos va a hablar a nosotros. Te va a hablar a ti. Y cuando Dios te hable, Campos, cuando Dios te hable. Por Dios, lo que has estado haciendo está bien, pero no es ni el tiempo ni la dirección de Dios. Ese fue el problema. Has querido siempre hacerlo con las personas equivocadas. Es para ti. Y tu llamado en el Señor es a predicar la palabra. Y Dios te va a dar trabajo de hobby. Con eso te vas a sostener mientras predicas la palabra del Señor. No cambies tu prioridad. No cambies tu prioridad. Él te sacó del hueco para ponerte en alto. Él te sacó del hueco moral, espiritual, emocional y físico en que vivías. Y no fue en vano. Le vas a dar mucho fruto al Rey, muchos discípulos para Él. Pregúntale al Rey. Escucha a tu esposa. Escúchala. Escúchala. Cuando ella te hable. ¿Sabes? El rema que más me habla a mí es a través de mi esposa. Y al principio me daba piedra. Porque tenía razón. Y yo era cabeciduro. Hoy soy menos. Pero eso es parte de la gracia de Dios para ustedes dos. El Espíritu de Dios está aquí. Escúchame bien. Este jueves y viernes los espero en el lugar secreto, en la presencia de Dios. No tiene que llamarme a decir: pastor, estoy orando. No, solo métase con Dios y me cuenta. Porque mi oración va a empezar. Mi búsqueda de Dios empieza diciéndole: Señor, a todos que se metan, háblales. Háblales. Y si madrugaste a buscar la voz de Dios y a escucharla, detente y dile: Señor, háblame, abro mis oídos. Porque tenemos un papá que nos ama. Es un padre que está con nosotros y nos va a dirigir, nos va a direccionar. Él está tomando el control de la iglesia. No nosotros, Él es el pastor. Nosotros escuchamos y seguimos su voz. ¿Les parece? Póngase en pie, por favor, y vamos a terminar. Vamos a decirle al Espíritu de Dios. Ore conmigo y dígale: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana abro mis oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, bienvenido el tiempo sobrenatural, el tiempo de la gloria de tu presencia. Bienvenido, Espíritu Santo. Háblanos, háblame, háblanos como familia, háblanos como familia del Rey, como iglesia. Háblanos, Señor, háblame y yo obedeceré. Yo diré lo que tú quieres que yo diga. Iré donde tú me envíes, porque sé que la victoria está conmigo. Porque sé que cuando te escucho y te obedezco, Satanás no puede enfrentarse contra mí. Porque tengo tu gracia para vencerlo. Tengo tu voz. Te amo, Espíritu Santo. Te amo. Y hoy tomamos decisión de buscarte con amor, buscarte con deseo. Eres lo más precioso. Eres el más precioso.
Ámelo, dígale algo bonito al Señor. Dígale, te quiero, Señor. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Dígale, te amo, quiero oírte. Así como cuando estaba enamorado y podía pasar horas escuchando al otro. Siéntese a los pies de su Señor y empiece a escucharlo. No a decirle cosas, a oírlo a Él. Dios está cansado de la retahíla que tienes con Dios. Empieza a oírlo a Él. Él te está hablando, te está diciendo, te amo. Ven a mí, vuélvete a mí, búscame en oración, búscame en la palabra, búscame al congregarte, búscame cuando vengas aquí a la iglesia. Ven con el corazón diciendo, Señor, un rema para mí. Hoy necesito oír tu voz en esta área. Siempre tienes que venir con esa palabra ahí. Señor, tócame, sáname, háblame, muéstrame el camino. No puedes venir solamente por rutina. Ven para escucharlo, para recibir de Él. Dile, Señor, desde este día me congregaré, iré a mi célula, pero iré esperando, expectante de lo que me vas a hablar. Porque es a ese corazón a quien Dios le habla. Es a ese corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por hablarme en esta mañana, por hablar a tu iglesia, por demostrarles que estás aquí y que no estás callado, que estás escuchando. Y yo quiero orar primero por las personas que desaté la palabra de Dios profética. Vengan rápidamente acá, si tú quieres, no estás obligado. Quiero orar, pero después quiero orar bendiciendo sus oídos espirituales para que la voz de Dios sea activada en el nombre de Jesús mientras adoramos.